Echevarne salió a prender fuego a todo el kirchnerismo, el primer gobierno que pone orden. Porque nosotros hemos tenido un descalabro fiscal de décadas. Este es el primer gobierno que está poniendo orden en la economía. Y por supuesto es doloroso poner orden en la economía, pero es necesario. Mucho gusto me da tenerte, Agustín, un placer. Un placer, un gustazo charlar contigo. Bueno, planteamos un poco con la idea de que estamos frente a tal vez el dato de inflación más bajo desde... del año. Nosotros lo medimos en la fundación, nos dio 3,8%, a veces es un poquito más arriba, más alto. Por supuesto el INDEC mide una mayor cantidad de precios. Bueno, yo creo que están atacando claramente las causas de la inflación. De cómo atacás las causas de la inflación, a largo plazo, a mediano plazo, se va a eliminar el problema. Así que hay una transformación, un proceso de transformación en Argentina que es tremendamente importante. Y por suerte ahora empiezan a salir datos de julio. Pues los datos de junio fueron mixtos, había algunos sectores que andaban bien. Los datos que están saliendo de julio son todos positivos, sino que también se suma, por ejemplo, el cemento, la construcción, se suma también los autos que estaban... que empezó a rebotar, digamos. Empieza a rebotar, por supuesto, seguís abajo del agua, que a veces tenés procesos largos de transformación. No es que de un día para el otro todo funciona bien. Sin duda. Te diría que tener un segundo semestre de crecimiento ahora sería una buena noticia para Argentina, y si el año que viene logramos tener una inflación, que si para este año estamos estimando 140%, veníamos de 211%. Este año 140% posiblemente o menos, pues la verdad es que todos estamos corrigiendo para abajo la inflación, y el año que viene estábamos esperando 30% y muchos estamos viendo que vamos a tener que revisar para abajo también la inflación del año que viene. Pero ¿cómo crees que va a impactar esta caída en el precio de la soja, en las reservas, en el superávit? No tanto el problema del superávit, porque creo que vamos a tener en este trimestre varios datos positivos, porque viene la moratoria, porque recordemos que hubo un impuesto nefasto, para mi juicio totalmente inconstitucional, que fue el famoso impuesto a la riqueza. Y entonces hubo mucha gente que no lo pagó, porque esto es inconstitucional. Pero con esta moratoria, que es muy favorable, mucha gente va a decir, bueno, antes de seguir con el juicio, o que me hagan el juicio, voy a hacer la moratoria. Y después tenés también que es favorable para otro impuesto que yo también considero que es inconstitucional, pero que lamentablemente la Corte todavía nadie llegó hasta la Corte para tenerlo, que es bienes personales. También hay una posibilidad de adelantar 5 años ese impuesto. Entonces vas a tener probablemente, creo yo, y con el blanqueo y esto, vas a tener 2 meses de superávit fiscal importante. La gente todavía sostiene la imagen presidencial. Es decir, la gente sabía que había que hacer esta transformación y se la está bancando. Y eso es muy positivo, porque eso demuestra un grado de madurez en Argentina que yo creo que es admirable, porque estamos en una situación difícil, pero sabemos que es necesaria y que después va a significar un proceso de transformación a largo plazo muy grande. Porque nosotros hemos tenido un descalabro fiscal de décadas. Este es el primer gobierno que está poniendo orden en la economía. Y por supuesto es doloroso poner orden en la economía, pero es necesario. Bajar el riesgo país te diría que es lo más importante que tiene que hacer Argentina, porque eso es lo que va a esperar las inversiones. Agustín Echevarne salió con todo a bancar a Milei por los logros de la economía y que él puede llegar a ser dato más bajo de los últimos años de inflación, que según la consultora de Echevarne da por debajo del 4%, un dato que un kirchnerista degenerado fiscal solamente puede soñar de tener, y uno de los datos que más preocupan al kirchnerismo. Milei en menos de un año logró solucionar el tremendo caos que dejaron de inflación. El último dato del desgobierno de Alberto, Cristina y Massa fue el 25%, y ahora lo bajaron a menos del 5%.